Una camarera amable ayuda a una anciana en el restaurante, sin darse cuenta de que está siendo observada por el hijo millonario de la señora, quien se encanta con su bondad genuina y comienza a enamorarse. El sol de julio caía como oro líquido sobre las calles empedradas de Oaxaca. Era el segundo día de la Guelaguetza y la ciudad entera parecía vibrar al ritmo de las marimbas que sonaban en el zócalo. Itzel Hernández se ajustó el delantal bordado con motivos mixtecos, herencia de su abuela, mientras observaba el restaurante La Cocina de mi abuela llenarse de turistas y locales por igual. «Itzel, mesa 7, por favor», gritó Pablo desde la cocina, su voz apenas audible sobre el bullicio del mediodía. Itzel respiró hondo, alisando una arruga imaginaria de su falda antes de dirigirse hacia la mesa. Las celebraciones de la Guelaguetza siempre duplicaban el trabajo en el restaurante, pero también duplicaban las propinas, y cada peso contaba para sus gastos universitarios. «Buenas tardes. Bienvenidos a la cocina de mi abuela», sonrió sacando su pequeña libreta del bolsillo. «Soy Itzel y seré su mesera hoy». Su mirada recorrió la mesa donde 4 turistas estadounidenses la observaban con esa mezcla de curiosidad y entusiasmo que ya había aprendido a reconocer. Les explicó las especialidades de la casa con paciencia, traduciendo términos cuando era necesario, recomendando combinaciones de sabores que harían justicia a la gastronomía oaxaqueña. Era un ritual que había perfeccionado durante 3 años de trabajo. Entre pedido y pedido, Itzel no pudo evitar que su mente viajara a la clase de antropología cultural que había perdido esa mañana. El profesor Raúl estaría explicando los sistemas de organización comunitaria prehispánicos, un tema que resonaba profundamente con ella, heredera de tradiciones que luchaban por sobrevivir en el México contemporáneo. Su libreta de apuntes esperaba en su mochila, junto con 3 capítulos por leer antes del examen del viernes. El tintineo de la campanilla de la entrada la trajo de vuelta al presente. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un conjunto de lino color marfil y un collar de perlas, entró con pasos inseguros. A pesar de su evidente riqueza, había algo frágil en la forma en que escudriñaba el lugar, como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Pablo le hizo una señal a Itzel desde la barra. Le tocaba atender a la recién llegada. Con un movimiento fluido nacido de la costumbre, Itzel acomodó a la señora en una mesa junto a la ventana, desde donde se podía apreciar el bullicio colorido de la calle. «Buenas tardes, señora. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras revisa nuestra carta?» La mujer levantó la mirada, y por un instante, Itzel vio algo que reconoció, la soledad que a veces sorprendía en los ojos de su propia abuela. «Un agua mineral con limón, por favor», respondió la mujer con voz suave pero firme, con ese acento que delataba décadas viviendo en la capital. Cuando Itzel regresó con la bebida, notó que la señora sostenía el menú a distancia. Entrecerrando los ojos, ¿le gustaría que le ayudara con la carta?, ofreció dejando la bebida sobre un posavasos de palma tejida. «Olvidé mis lentes de lectura en el hotel», confesó la mujer con una mezcla de frustración y vergüenza. En lugar de simplemente recitar los platos, Itzel hizo algo que nunca había hecho antes. Acercó una silla y se sentó junto a la señora. Más tarde, no sabría explicar por qué lo hizo. «Me llamo Itzel Hernández», dijo con una sonrisa. «Si me permite, le contaré no solo los nombres de los platillos, sino las historias detrás de ellos». Y así, durante los siguientes 20 minutos, Itzel transformó un simple menú en un viaje a través de la gastronomía oaxaqueña. Habló del mole negro con sus 27 ingredientes y los 7 días que su abuela tardaba en prepararlo para ocasiones especiales. Describió los tlayudas como el alma de Oaxaca extendida sobre una tortilla crujiente. Explicó cómo el tejate, bebida prehispánica, recibía el nombre de bebida de los dioses. Lo que Itzel no notó fue la mirada fija de un hombre sentado en el rincón más alejado del restaurante. Un hombre que observaba cada gesto, cada sonrisa sincera, con una intensidad que hubiera resultado desconcertante de haberla percibido. Sus ojos seguían el movimiento de las manos de Itzel mientras dibujaba en el aire la forma de moler el maíz para el tejate, la delicadeza con la que ayudó a la señora cuando finalmente se levantó para marcharse, incluso acompañándola hasta el taxi que Pablo había llamado para ella. Alejandro Montemayor Castillo tomó un sorbo de su mezcal. Pensativo, acababa de presenciar algo extraordinario en su simplicidad.
un acto de bondad genuina, sin expectativa de recompensa, y esa mesera de ojos brillantes y manos expresivas acababa de alterar algo en su interior que no podría nombrar hasta mucho tiempo después. Cuando Itzel regresó al restaurante, no quedaba rastro del hombre del rincón, solo una propina generosa y una extraña sensación de que algo importante acababa de suceder, aunque no sabía exactamente qué. Itzel empujó la puerta desvencijada de su apartamento compartido, dejando caer su mochila gastada junto a la pequeña mesa que hacía las veces de escritorio y comedor. El bullicio del día en el restaurante aún resonaba en sus oídos mientras se dejaba caer en la única silla disponible. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Carmela, su compañera de piso, sin levantar la vista del libro de biología que estudiaba bajo la luz amarillenta de una lámpara de segunda mano, como siempre durante la guelaguetza. «¿Taturistas, propinas y pies adoloridos?», sonrió Itzel masajeándose las sienes. «Pero hoy pasó algo extraño», le contó sobre la señora elegante, omitiendo el detalle del hombre que la observaba, pues apenas había sido consciente de su presencia. Mientras hablaba, sus dedos jugaban distraídamente con los hilos coloridos de un telar pequeño que mantenía siempre a mano, un hábito heredado de su madre. «Eres demasiado buena, Itzel», comentó Carmela, cerrando finalmente su libro. «Un día de estos alguien se aprovechará de ti». Itzel no respondió. En lugar de eso, sacó sus apuntes de antropología y abrió el libro donde un marcador señalaba el capítulo «Sistemas comunitarios tradicionales en Oaxaca». Mañana tenía clase a las 7 y después turno doble en el restaurante. No había tiempo para pensamientos dispersos. A 15 kilómetros de distancia, en la zona residencial de San Felipe del Agua, Alejandro Montemayor contemplaba las luces de la ciudad desde la terraza de la mansión familiar. La brisa nocturna cargaba el aroma de los jacarandás que su madre había insistido en plantar cuando él era niño. «Creí que estabas en Ciudad de México esta semana». La voz de Fernanda, su hermana, lo sobresaltó. «Regresé antes», respondió escuetamente, sin apartar la mirada del horizonte. Fernanda se acercó, estudiando el perfil de su hermano con ese escrutinio analítico que aplicaba a todo, desde contratos empresariales hasta relaciones personales. «Mamá preguntó por ti durante la cena. Le dije que estabas ocupado con la fundación». Alejandro asintió distraídamente. No había mencionado a nadie su visita al restaurante del centro histórico. Era un pequeño espacio de libertad que se había concedido, lejos de las expectativas y responsabilidades que lo seguían como una sombra desde que regresó de Harvard hace 3 meses. «El consejo directivo espera tu presencia mañana», continuó Fernanda, interpretando su silencio como desinterés. «Vamos a discutir la expansión agrícola en la Sierra Mixteca». Esto captó la atención de Alejandro. «¿Qué tipo de expansión?». «Cultivos industriales de aguacate principalmente. Ya tenemos los terrenos en la mira». Fernanda consultó su reloj de platino. «Te enviaré el expediente completo mañana temprano». Cuando quedó solo nuevamente, Alejandro sacó su teléfono y buscó la cocina de mi abuela Oaxaca. Las reseñas eran excelentes, destacando la autenticidad de sus platillos. Reservó una mesa para el almuerzo del día siguiente, bajo el nombre de Alex Castillo, un seudónimo sencillo, pero suficiente para lo que necesitaba: volver a ver a esa mesera de ojos brillantes y gestos amables. A la mañana siguiente, Itzel salió apresuradamente de la Facultad de Antropología. La clase del profesor Raúl había terminado tarde, y ahora corría el riesgo de llegar con retraso al restaurante. Mientras esperaba el autobús, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Hija, hubo reunión en la comunidad ayer. Están hablando de vender tierras a una empresa grande. Tu tío Mateo está furioso. Llámame cuando puedas». Una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Las tierras comunitarias eran el alma de su pueblo, el último bastión de su identidad mixteca. Había escuchado demasiadas historias sobre comunidades que perdían su patrimonio ante promesas de progreso que nunca llegaban a materializarse. El autobús llegó. Interrumpiendo sus pensamientos durante el trayecto, su mente osciló entre la preocupación por su comunidad y los pendientes del día. No notó el automóvil negro de lujo que pasó junto al autobús, dirigiéndose al mismo destino que ella. Cuando Itzel llegó al restaurante, Pablo la recibió con una mirada de reproche. «Llegas tarde», señaló hacia el reloj de pared. «Y ya tenemos clientes esperando». «Lo siento». La clase se extendió.
Se disculpó atándose rápidamente el delantal. ¿Dónde me necesitas? ¿Tienes un cliente en la mesa del rincón? Pidió específicamente que lo atendieras tú. Intrigada, Itzel se giró hacia la mesa indicada. Allí estaba él, el mismo hombre del día anterior, observándola con una intensidad que ahora no podía ignorar. Vestía casual pero elegantemente, y había algo en su postura que delataba una educación privilegiada. «Buenos días», saludó ella acercándose con libreta en mano. «¿Está listo para ordenar?» «Buenos días, Itzel», respondió él, sorprendiéndola con el uso de su nombre. «Me gustaría probar ese mole negro del que le hablabas ayer a la señora, el que tu abuela prepara en 7 días». Algo en su sonrisa, en la forma en que sus ojos parecían verdaderamente interesados, hizo que Itzel bajara momentáneamente sus defensas. «Lamento decepcionarlo, pero ese mole es una receta familiar. Aquí servimos uno excelente, pero el de mi abuela», hizo un gesto con la mano, como si las palabras fueran insuficientes. «Me llamo Alex», se presentó él, extendiendo su mano, «y me encantaría escuchar más sobre ese mole inalcanzable, si tienes un momento». Itzel dudó, pero finalmente estrechó su mano sin saber que ese simple gesto era el primer hilo en un tejido que cambiaría el patrón de ambas vidas para siempre. La propuesta llegó al tercer día. Después de que Alex hubiera regresado puntualmente al restaurante para el almuerzo, Itzel acababa de servir su café de olla cuando él cerró el libro que fingía leer. «Mañana es tu día libre, ¿verdad?», preguntó con una naturalidad que la desconcertó. «¿Cómo sabes eso?», respondió ella súbitamente alerta. Él sonrió, señalando hacia Pablo, quien levantó las manos en un gesto de rendición desde la barra. «Le pregunté a tu jefe», admitió. «Me gustaría conocer el mercado de artesanías. Necesito un regalo para mi madre, y francamente, soy terrible eligiendo. ¿Me harías el honor de ser mi guía?». Itzel debería haber dicho que no. Algo en este hombre gritaba complicaciones. La forma en que vestía, ese reloj que costaba más que su matrícula universitaria, el español perfecto con ligero acento de quien ha estudiado en el extranjero. Sin embargo, había algo más en sus ojos, una curiosidad genuina, quizás incluso un rastro de soledad. «De acuerdo», se escuchó decir, «pero solo como guía, no como amiga», aclaró, intentando poner distancia. «Te veré en la fuente del Zócalo a las 10. El mercado de artesanías bullía de vida aquella mañana, un laberinto de colores, aromas y voces que Alejandro observaba con ojos renovados a través de las explicaciones de Itzel. Ella lo guiaba entre puestos, saludando a vendedores por su nombre, negociando precios con una confianza que contrastaba con su habitual suavidad. «Estos son alebrijes», explicó, tomando con cuidado una figura fantástica tallada en madera de copal y pintada en colores vibrantes. «Cada uno cuenta una historia. Cada color tiene un significado». Alejandro observaba sus manos mientras hablaba, manos que revelaban su historia, dedos ligeramente callosos por el trabajo en el telar, uñas cortas y limpias de quien sirve comida, una cicatriz pequeña en el pulgar izquierdo. «¿Y qué historia cuenta este?», preguntó, señalando un alebrije con forma de jaguar alado. «Transformación», respondió ella sin dudar. «El jaguar representa nuestra conexión con la tierra, nuestros ancestros. Las alas simbolizan la libertad, la capacidad de elevarse más allá de lo esperado». Sus miradas se encontraron por un instante, y algo invisible cambió entre ellos. Continuaron su recorrido hasta llegar a una sección de textiles. El rostro de Itzel se iluminó al acercarse a un puesto donde una anciana tejía en un telar de cintura. «Doña Soledad», saludó con afecto genuino. Hace semanas que no la veía en el mercado. La anciana levantó la mirada, sus ojos nublados por cataratas pero aún penetrantes. «Itzel, hija, ¿quién es tu acompañante?», preguntó directamente, mientras sus manos continuaban el tejido por pura memoria muscular. «Es un cliente del restaurante», titubeó. «Está buscando un regalo para su madre». Doña Soledad dejó su labor y extendió una mano arrugada hacia Alejandro. «Acércate, muchacho». Sorprendido, Alejandro obedeció. La anciana tomó su mano entre las suyas, ásperas como la corteza de un árbol centenario. «Tienes manos que nunca han trabajado la tierra», declaró sin acusación en su voz, solo constatando un hecho. «Pero hay bondad en ellas. Tu madre apreciaría uno de mis huipiles». De un baúl desgastado, extrajo una prenda tejida en tonos azules profundos, con intrincados patrones geométricos en hilos dorados.
Este contará su propia historia, dijo entregándoselo. Como todos nosotros, Alejandro pagó sin regatear, algo que pareció sorprender a Itzel. Nadie paga el primer precio en el mercado, comentó ella mientras se alejaban. Valía más de lo que pedía, respondió él simplemente. Horas después, compartían una bebida refrescante en una pequeña cafetería junto al templo de Santo Domingo. La conversación había fluido naturalmente, desde temas superficiales hasta cuestiones más profundas. Alejandro había compartido fragmentos de sus años en Harvard, omitiendo cuidadosamente detalles que pudieran revelar su verdadera identidad. Itzel le habló de su comunidad natal, de las tradiciones que intentaba preservar, de sus estudios en antropología. ¿Por qué antropología?, preguntó él. Itzel contempló su vaso antes de responder. Quizás porque necesito entender mi propio lugar en el mundo. Vengo de una tradición milenaria, pero vivo en un país que muchas veces ve esa tradición como folclore para turistas. ¿Y tu sueño? ¿Qué harías si no hubiera obstáculos? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie se había interesado antes por sus sueños. Crearía un centro cultural, respondió, sus ojos brillando con pasión repentina. Un espacio donde las técnicas tradicionales pudieran enseñarse y preservarse, pero también dialogar con el mundo contemporáneo, donde los niños mixtecos pudieran sentirse orgullosos de su herencia, no avergonzados. Alejandro la escuchaba intensamente, como si cada palabra fuera una revelación. Es un sueño hermoso, Itzel, y completamente realizable. Ella soltó una risa sin humor. Claro, solo necesito un pequeño préstamo de unos cuantos millones de pesos, bromeó. Y ahora, dime la verdad, ¿qué hace un graduado de Harvard paseando por los mercados de Oaxaca con una mesera? Quizás intento encontrar mi propio lugar en el mundo, respondió él utilizando sus palabras. O tal vez solo quiero conocer a la persona más auténtica que he encontrado en años. El rubor que cubrió las mejillas de Itzel no pudo ocultarse tras su vaso. Mientras tanto, en la mansión Montemayor, Mercedes examinaba con curiosidad el huipil que su hijo le había obsequiado. «Es exquisito», admitió, pasando los dedos por los intrincados bordados. «¿Dónde lo conseguiste?» «Que en el mercado de artesanías», respondió Alejandro vagamente. «Una tejedora local». Mercedes lo miró con suspicacia. «Has estado desapareciendo mucho últimamente. Fernanda dice que has faltado a 2 reuniones del consejo esta semana». Alejandro desvió la mirada hacia los jardines. «Estoy reconsiderando algunas cosas, madre. Necesito tiempo». «El tiempo es un lujo, hijo», respondió ella con voz repentinamente cansada. «Tu padre construyó un imperio. No puedes simplemente reconsiderar en ese momento». Fernanda entró al salón, su mirada fija en la pantalla de su tablet. «Finalmente tenemos la evaluación completa de las tierras en la sierra», anunció sin preámbulos. «Podemos proceder con las adquisiciones la próxima semana». «¿Qué comunidades?», preguntó Alejandro, súbitamente tenso. Fernanda levantó la vista, sorprendida por su interés. «San Juan Tepozcolula y alrededores». ¿Por qué el corazón de Alejandro dio un vuelco? San Juan Tepozcolula, la comunidad natal de Itzel. El autobús avanzaba lentamente por la carretera serpenteante que ascendía hacia San Juan Tepozcolula. Itzel apoyó la frente contra la ventanilla, observando cómo el paisaje urbano de Oaxaca cedía paso gradualmente a los bosques de pino y encino de la Sierra Mixteca. Cada curva la acercaba más a sus raíces y alejaba las conversaciones con aquel extraño cliente que había ocupado sus pensamientos durante toda la semana. Llevaba 3 meses sin visitar su comunidad. Las clases, el trabajo, la constante escasez de dinero. Siempre había una excusa, pero el mensaje de su madre no podía ignorarse. No esta vez. El autobús se detuvo con un chirrido en la pequeña plaza del pueblo. Apenas había descendido cuando sintió los brazos de su madre envolviéndola. «Estás más delgada», fue lo primero que dijo doña Rufina, examinándola con ojo crítico. «¿Estás comiendo bien, mamá?» «Como en un restaurante todos los días», respondió Itzel con una sonrisa, omitiendo que generalmente era una comida rápida entre pedidos. El camino hacia la pequeña casa familiar estuvo lleno de saludos. Todos conocían a Itzel, la niña que había conseguido llegar a la universidad. Un orgullo para la comunidad, pero hoy percibía algo distinto en esos saludos. Una tensión subyacente, miradas preocupadas, conversaciones que se interrumpían a su paso. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó finalmente cuando entraron a la casa.
Tu mensaje mencionaba una reunión. Doña Rufina suspiró mientras servía café de olla en 2 tazas de barro. Una empresa grande quiere nuestras tierras, explicó con voz cansada. Llegaron hombres en camionetas lujosas, con papeles y promesas. Dicen que plantarán aguacates, que habrá trabajo para todos, progreso. Itzel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tierras exactamente? La ladera oeste, donde está el manantial, y parte del bosque sagrado, el bosque sagrado, donde estaban enterrados sus abuelos y bisabuelos, donde la comunidad realizaba ceremonias que databan de tiempos prehispánicos, un sitio que ningún dinero podría reemplazar. ¿Y qué dice el Consejo de Ancianos? Están divididos. Rufina bajó la voz. Tu tío Mateo y otros se oponen firmemente, pero hay familias que ven esto como una oportunidad. El dinero que ofrecen es mucho, hija. Esa noche, la asamblea comunitaria se reunió en la pequeña escuela del pueblo. Itzel se sentó junto a su madre, observando los rostros familiares ahora marcados por la preocupación. Su tío Mateo, con su sombrero gastado y su bastón de mando como autoridad tradicional, presidía la reunión. Hermanos y hermanas, comenzó con voz grave, estamos aquí para hablar del futuro de nuestras tierras, tierras que nuestros antepasados defendieron con sangre. Un hombre más joven, Esteban, se levantó. Con todo respeto, don Mateo, debemos pensar en el futuro, no solo en el pasado. La empresa ofrece trabajo, caminos pavimentados. Nuestros hijos no tendrían que marcharse, como Itzel, para buscar oportunidades. La mención de su nombre hizo que todas las miradas se volvieran hacia ella. Itzel sintió el peso de esas miradas, algunas esperanzadas, otras acusatorias. ¿Qué opinas tú, sobrina?, preguntó Mateo. Tú que estudias en la ciudad, que conoces ese mundo. Itzel se levantó lentamente, consciente de que sus palabras pesarían en la decisión final. He visto lo que suele ocurrir con estas promesas. Comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los empleos raramente llegan a las comunidades locales. El agua se contamina con pesticidas y lo que perdemos. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Lo que perdemos no puede comprarse de nuevo. Nuestra identidad está en esta tierra. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Bonitas palabras, dijo Esteban con cierta amargura, pero con palabras no se alimenta a los niños. Con tradiciones no se pagan medicinas. La discusión se prolongó hasta bien entrada la noche. Al final, se decidió postergar la decisión y solicitar más información sobre la empresa y sus verdaderas intenciones. Cuando todos se marcharon, Itzel permaneció en la escuela vacía, revisando los documentos que habían dejado los representantes de la empresa. Un logotipo en el membrete captó su atención. Agroindustrias Montemayor. Alejandro no había dormido bien desde que descubrió la conexión entre los planes de expansión de la empresa familiar y la comunidad de Itzel. Durante días había intentado revisar los expedientes completos, pero Fernanda siempre encontraba excusas para retrasar el acceso. Esa mañana, determinado a obtener respuestas, entró sin anunciarse a la oficina de su hermana. Necesito toda la información sobre el proyecto de San Juan Tepozcolula, exigió sin preámbulos. Fernanda levantó la mirada de su computadora, momentáneamente sorprendida por la firmeza en la voz de su hermano. ¿A qué viene este repentino interés empresarial? ¿Hace semanas que esquivas las reuniones del consejo? Tengo mis razones, respondió, manteniéndose firme. Como accionista mayoritario, tengo derecho a revisar cualquier proyecto. Una sonrisa calculadora se dibujó en el rostro de Fernanda. Accionista mayoritario, técnicamente, ese título aún le pertenece a nuestra madre. Se reclinó en su silla, y hasta que ella decida transferir el control, yo soy la directora de operaciones, por designación de mamá. Por si lo has olvidado, Alejandro contuvo su frustración. Al menos dime cómo planean adquirir esas tierras. Son propiedad comunal, protegida por leyes federales. Fernanda cerró su laptop con un movimiento brusco. ¿Desde cuándo te preocupan los detalles legales? Su mirada se tornó suspicaz. Hay maneras, Alejandro. Siempre las hay. Y todo es perfectamente legal, te lo aseguro. Algo en su tono no convenció a Alejandro. De regreso en la universidad, Itzel entraba apresuradamente al salón donde el profesor Raúl Jiménez ya había comenzado su clase. Se deslizó silenciosamente hacia un asiento en la última fila, pero el profesor la había visto. Señorita Hernández, qué honor que nos acompañe.
comentó con ironía, pero sin verdadera molestia. Llega justo a tiempo para nuestro nuevo proyecto de investigación. Itzel murmuró una disculpa mientras sacaba apresuradamente su cuaderno. Como les decía, continuó el profesor, este semestre investigaremos el impacto de las agroindustrias en comunidades tradicionales de Oaxaca, un tema particularmente relevante, dado los recientes conflictos territoriales. El corazón de Itzel dio un vuelco. Era como si el universo conspirara para mantener su mente fija en el problema de su comunidad. Para quienes tienen conexiones en comunidades afectadas, será una oportunidad de contribuir significativamente. La mirada del profesor se detuvo brevemente en ella. Los invito a documentar tradiciones en riesgo, testimonios, impactos ambientales. La memoria es nuestra primera línea de resistencia. Después de clase, el profesor la llamó a su escritorio. Itzel, supe que estuviste en San Juan Tepozcolula este fin de semana, comentó mientras ordenaba sus papeles. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo supo?, preguntó sorprendida. Tengo amigos en varias comunidades, respondió enigmáticamente. ¿Sabes qué empresa está detrás de las ofertas? Agroindustrias Montemayor, respondió ella. ¿Los conoce? Una sombra cruzó el rostro del profesor. Más de lo que me gustaría, murmuró. Ten cuidado, Itzel. Esa familia no se detiene ante nada cuando quiere algo, mientras caminaba hacia el restaurante para su turno de la tarde. Itzel no podía sacudirse la inquietud que le produjeron las palabras del profesor. ¿Qué sabía él sobre los Montemayor y por qué sentía que había algo personal en su advertencia? Lo que Itzel no podía imaginar es que esa misma tarde, Alex la esperaría nuevamente en el restaurante, con una sonrisa que ocultaba un secreto cada vez más difícil de mantener. Los encuentros entre Itzel y Alejandro se habían vuelto más frecuentes en las semanas siguientes. Ya no se limitaban al espacio del restaurante, ahora visitaban museos, asistían a conciertos en el Zócalo o simplemente caminaban por las calles empedradas de Oaxaca, conversando sobre arte, tradiciones y sueños. Aquella tarde contemplaban los frescos del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo en el museo que llevaba su nombre. Tamayo nunca olvidó sus raíces zapotecas, comentó Itzel, admirando los vibrantes colores que caracterizaban la obra del artista. Estudió en Ciudad de México, vivió en Nueva York y París, pero su esencia, sus colores, siempre fueron oaxaqueños. Alejandro la observaba a ella más que a las pinturas, fascinado por la pasión con la que hablaba. ¿Es posible, entonces?, preguntó casi para sí mismo, salir al mundo sin perder las raíces? Itzel se volvió hacia él, percibiendo algo personal en su pregunta. Es un equilibrio difícil, respondió. A veces siento que existen dos Itzeles, la estudiante universitaria que habla de teorías antropológicas y la tejedora mixteca que aprendió de su abuela a interpretar el mundo a través de patrones y colores. Alejandro dio un paso más cerca, superando la invisible barrera que habían mantenido. Me gustan las dos Itzeles, dijo con una suavidad que la desarmó. O más bien, me gusta la única Itzel que existe, con todas sus complejidades. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto breve pero electrizante. Por un momento, Itzel olvidó todas las razones por las que no debería permitir que ese hombre se acercara más a su corazón. Doña Mercedes Castillo de Montemayor no estaba acostumbrada a sentirse vulnerable. Durante décadas había mantenido la compostura como matriarca de una de las familias más influyentes de Oaxaca, pero ahora, tendida en una cama de hospital con tubos y monitores a su alrededor, se sentía frágil y, lo que era peor, sola. El dolor en el pecho había llegado repentinamente durante una acalorada discusión con Fernanda sobre las últimas decisiones empresariales. Los médicos hablaban de episodio cardíaco y necesidad de reposo, términos que a sus 72 años sonaban como sentencias. Alejandro estaba fuera de la ciudad en una reunión con inversionistas y Fernanda apenas se detenía en el hospital entre reuniones del consejo. Las enfermeras entraban y salían eficientemente, pero ninguna se quedaba a conversar. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos sombríos. Esperaba ver al médico de turno, pero en su lugar entró una joven con uniforme de enfermera y una bandeja con comida. «Buenas tardes, señora», saludó la joven. «Le traigo su merienda». Mercedes entrecerró los ojos intentando enfocar el rostro sin sus lentes. «¿Dónde está la enfermera habitual?»,
Preguntó con voz débil pero autoritaria. Mi tía Lourdes tuvo una emergencia familiar, explicó la joven acercándose para acomodar la mesita sobre la cama. Me pidió que la cubriera por unas horas. Al acercarse, Mercedes pudo ver mejor su rostro. Sabía algo familiar en ella. ¿Nos conocemos?, preguntó intrigada. La joven la miró con más atención y su rostro se iluminó con reconocimiento. «La señora del restaurante», exclamó. «La atendí hace unas semanas en la cocina de mi abuela. Soy Itzel, ¿se recuerda? Le conté sobre el mole negro». Mercedes asintió lentamente, claro, la amable mesera que se había sentado con ella a leerle el menú, un gesto que la había conmovido más de lo que admitiría. «¿Eres enfermera además de mesera?», preguntó con genuina curiosidad. «No, estudio antropología», sonrió Itzel, «pero ayudo a mi tía ocasionalmente. Las universidades públicas no son gratuitas y los libros son caros». Algo en la franqueza de la joven desarmaría nuevamente a Mercedes, que normalmente mantenía distancia con el personal de servicio. «La sopa está fría», comentó, probando apenas una cucharada del líquido insípido. «Y sabe a medicina». Itzel frunció el ceño, examinando la bandeja con ojo crítico. «Tiene razón, esto no es comida para alguien que necesita recuperarse», murmuró tomando una decisión repentina. «Volveré en media hora». Antes de que Mercedes pudiera protestar, Itzel había desaparecido con la bandeja. Regresó, tal como prometió, 30 minutos después, pero en lugar de la insípida comida hospitalaria, traía un pequeño recipiente térmico. «Es caldo de pollo con hierbas medicinales», explicó mientras servía el líquido humeante en un cuenco. «Mi abuela lo preparaba cuando estábamos enfermos. No es mole negro, pero tiene poderes curativos». Mercedes aspiró el aroma reconfortante que emanaba del caldo: cilantro, epazote, un toque de chile serrano suave. Probó una cucharada y cerró los ojos, saboreando los recuerdos que despertaba aquel sabor honesto. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó después de varios sorbos silenciosos. «Lo preparé en la cocina del personal», confesó Itzel con una sonrisa cómplice. «Siempre llevo algunas hierbas en mi mochila, costumbre de mi madre». Mercedes la observó con nueva curiosidad. «Siéntate un momento», pidió señalando la silla junto a la cama. «Este hospital es tan frío», y así, sin planearlo, Itzel pasó la siguiente hora contándole a doña Mercedes sobre su comunidad, sus estudios, sus sueños. Omitió mencionar los problemas con las tierras comunales. Instintivamente cautelosa sobre ese tema con una desconocida, la anciana escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales, revelando una inteligencia aguda detrás de su aparente fragilidad. Cuando finalmente Itzel miró su reloj y se disculpó para marcharse, Mercedes tomó su mano con una fuerza sorprendente. «¿Volverás mañana?», preguntó con un tono que fluctuaba entre orden y súplica. Itzel dudó solo un momento. «Vendré después de mis clases», prometió. «¿Dónde has estado?». La voz de Fernanda cortó como cuchillo el silencio del estudio de la mansión Montemayor. Alejandro cerró el libro que fingía leer y enfrentó la mirada acusadora de su hermana. «Conociendo la ciudad», respondió, manteniendo un tono neutro. «Después de 10 años fuera, hay mucho que redescubrir». Fernanda se acercó, su perfume caro precediéndola como un heraldo. En el centro histórico, en restaurantes típicos, cada pregunta afilada como dardo, o quizás en compañía de cierta mesera indígena, el rostro de Alejandro permaneció impasible, pero un músculo tensándose en su mandíbula lo delató. «Has estado vigilándome», concluyó, más una constatación que una pregunta. «Protegiendo los intereses familiares», corrigió ella, sirviéndose un whisky del carísimo mueble bar. «Mientras tú jugabas al turista enamorado, yo he estado manejando la crisis con los terrenos de San Juan Tepozcolula. La comunidad está dividida, pero algunos ancianos se resisten. Curiosamente, la sobrina de uno de ellos trabaja en ese pintoresco restaurante que tanto frecuentas». El impacto de la revelación golpeó a Alejandro como una bofetada física. La comunidad amenazada, la razón de la preocupación constante que veía en los ojos de Itzel, era obra de su propia familia, de su hermana, y lo peor era que una parte de él ya lo sospechaba desde que escuchó el nombre del pueblo. «¿Qué métodos estás utilizando, Fernanda?», preguntó con voz controlada. Ella sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Los necesarios, hermano, como papá me enseñó». «Papá murió hace 7 años», replicó con frialdad, «y sus métodos pertenecen al pasado». Fernanda terminó su bebida de un sorbo
y dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa. Mientras sigas jugando al filántropo idealista con el dinero familiar, alguien tiene que asegurar que ese dinero siga existiendo. Su voz se endureció. Y respecto a tu distracción actual, te sugiero discreción. Imagina lo que diría mamá si supiera que su heredero se pasea con una sirvienta, especialmente ahora, con su salud tan frágil. La mención de su madre enfocó los pensamientos de Alejandro. ¿Cómo está?, preguntó, la preocupación genuina reemplazando momentáneamente la tensión. Estable. Debería poder recibir visitas mañana, respondió Fernanda, dirigiéndose hacia la puerta. Te esperamos en el hospital a las 10. No llegues tarde. Por una vez, cuando quedó solo, Alejandro golpeó la pared con frustración. El abismo entre su vida secreta con Itzel y la realidad de su apellido se ensanchaba cada día. Pronto tendría que elegir un lado, y cualquiera que eligiera significaría perder una parte de sí mismo. Esa noche Itzel no podía dormir. Las imágenes del día se mezclaban en su mente. Los ojos de Alejandro mirándola con ternura en el museo, el rostro vulnerable de la anciana en el hospital, las noticias sobre los avances de Agroindustrias Montemayor en las tierras de su comunidad. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Alex. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo, es importante. Con un suspiro, respondió afirmativamente antes de intentar, nuevamente, conciliar el sueño. Lo que no podía imaginar es que al día siguiente, a las 10 de la mañana, mientras ella asistía a su clase de movimientos sociales contemporáneos, dos encuentros simultáneos cambiarían el curso de todas las vidas involucradas. Alejandro visitaría a su madre en el hospital, exactamente cuando el profesor Raúl Jiménez pasaría por ese mismo pasillo llevando flores para una antigua conocida, y que a las 11, cuando Itzel llegara al hospital para visitar a la anciana, que comenzaba a encariñársele, todas las piezas empezarían a encajar en un rompecabezas que nadie estaba preparado para completar. El gran salón del Hotel Quinta Real resplandecía bajo arañas de cristal centenarias. La élite oaxaqueña se había reunido para la gala anual de la Fundación Montemayor, evento que combinaba filantropía con el sutil recordatorio del poder económico de la familia. Meseros con guantes blancos circulaban entre los invitados ofreciendo champán y bocadillos gourmet. Alejandro, impecable en su traje hecho a medida, sonreía mecánicamente mientras estrechaba manos y aceptaba felicitaciones por el último proyecto de la Fundación, becas universitarias para jóvenes de comunidades indígenas. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar. En las 24 horas transcurridas desde que descubrió la verdad sobre los planes de su familia para San Juan Tepozcolula, no había logrado comunicarse con Itzel. Sus mensajes quedaban sin respuesta, y en el restaurante le informaron que había pedido días libres por asuntos personales. Excelente iniciativa, Alejandro. La voz aterciopelada de Carmen Zárate, editora del principal diario de Oaxaca, lo trajo de vuelta al presente. Aunque algunos consideran irónico que los Montemayor financien educación indígena mientras adquieren tierras comunales para sus agronegocios, la mujer sonrió con falsa inocencia. Claramente buscando una reacción, Alejandro mantuvo la compostura aprendida en años de educación privilegiada. La fundación opera con principios propios, independientes de las empresas familiares, respondió diplomáticamente. Por supuesto, asintió ella sin creerle. Por cierto, tu madre se ve sorprendentemente bien después de su susto cardíaco. Alejandro siguió la mirada de la periodista hasta donde Mercedes conversaba animadamente con un grupo de invitados. Efectivamente, su recuperación había sido notable. Los médicos hablaban de un episodio leve, pero Alejandro sospechaba que la mejoría tenía que ver con algo más. Las visitas diarias de Itzel al hospital, de las que se había enterado casualmente por una enfermera, la coincidencia le parecía ahora una cruel broma del destino. Su madre y la mujer que comenzaba a amar, forjando una conexión sin saber que él era el vínculo invisible entre ambas. En la cocina del hotel, Itzel ajustaba el cuello de su camisa blanca de servicio. Cuando la agencia de catering solicitó personal adicional para la gala, Pablo la había recomendado, insistiendo en que el pago por una noche equivalía a una semana en el restaurante. Sonríe, sirve, sé invisible, le recordó Claudia, la supervisora, mientras distribuía bandejas. Estos ricos ni siquiera te miran a la cara. Itzel asintió.
aunque su mente estaba dividida entre la necesidad económica y la incomodidad de servir a quienes amenazaban su comunidad. Había pasado los últimos días entre llamadas a su pueblo, reuniones con organizaciones de derechos territoriales y visitas al hospital para ver a doña Mercedes, cuya frágil soledad había tocado algo profundo en ella. Tomó una bandeja de canapés y salió al salón. Mientras se movía entre los invitados, escuchó fragmentos de conversaciones sobre inversiones, política, escándalos sociales, un mundo completamente ajeno al suyo. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, es un honor presentar al director de la Fundación Montemayor, quien recibirá un reconocimiento por su destacable labor humanitaria. Con ustedes, el licenciado Alejandro Montemayor Castillo. El tiempo se detuvo para Itzel. La bandeja tembló en sus manos mientras veía a Alex, su Alex, subir al podio, no el sencillo graduado de Harvard que conocía, sino un Montemayor, heredero del imperio que amenazaba a su pueblo. Alejandro comenzó su discurso con la fluidez de quien está acostumbrado a los reflectores. Sus palabras sobre justicia social, preservación cultural y desarrollo sustentable ahora sonaban huecas, falsas. Cada frase era un cuchillo que profundizaba la traición. Entonces sus miradas se encontraron. Itzel, paralizada entre los invitados, sosteniendo una bandeja como único escudo. Alejandro, interrumpiendo media frase al reconocerla, el color abandonando su rostro. Un canapé cayó al suelo, una copa se rompió en algún lugar, murmullos confundidos llenaron el silencio repentino. Disculpen, se recompuso Alejandro con esfuerzo visible. Como decía, nuestro compromiso con las comunidades oaxaqueñas, pero Itzel ya no escuchaba, dejó la bandeja en la mesa más cercana y salió apresuradamente del salón, ignorando la mirada severa de Claudia. Necesitaba aire, necesitaba entender. Apenas había llegado al jardín cuando sintió una mano en su hombro. Itzel, por favor. La voz de Alejandro sonaba desesperada. ¿Puedo explicarlo? Ella se giró, las lágrimas contenidas convertidas en furia. ¿Explicar qué exactamente? ¿Que eres un Montemayor? ¿Que mientras paseábamos por museos, tu empresa preparaba el despojo de mi comunidad? ¿O que te divertía jugar al hombre sencillo con la mesera indígena? No es así, suplicó él. Yo no sabía lo de San Juan Tepozcolula hasta hace poco. Es Fernanda quien maneja esas operaciones. Itzel soltó una risa amarga. ¿Y eso debería consolarnos? No fui yo quien ordenó el desalojo. Solo soy el dueño de la empresa que lo ejecuta. Alejandro intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. Lo de nosotros fue real, Itzel. Sigue siéndolo. ¿Real? Su voz tembló. ¿Cómo puede ser real algo construido sobre mentiras? Te conté sobre mi comunidad, mis preocupaciones, mientras tú, Alejandro, la voz imperiosa de Mercedes, interrumpió el momento. ¿Qué significa este espectáculo? Ambos se volvieron para ver a la matriarca de los Montemayor avanzando hacia ellos con paso decidido, a pesar de su reciente convalecencia. Detrás de ella, Fernanda observaba la escena con una sonrisa mal disimulada. «Madre, este no es el momento», advirtió Alejandro, pero Mercedes ya había reconocido a Itzel, la enfermera del hospital. Su expresión pasó de la sorpresa a la comprensión y finalmente a la indignación. ¿Es esta tu distracción estos últimos meses? No soy enfermera, aclaró Itzel, recuperando su dignidad. Soy antropóloga y mesera, y sobrina de Mateo Hernández, autoridad tradicional de San Juan Tepozcolula, el pueblo que su empresa intenta despojar. Mercedes palideció ante la mención del nombre. Hernández, ¿eres familia de Mateo? Esta reacción inesperada desconcertó a todos los presentes. Mi tío, confirmó Itzel con cautela. Un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Mercedes. Antes de que pudiera responder, Fernanda intervino. Esto es ridículo. Tenemos 200 invitados esperando. Dirigió una mirada gélida a Itzel. Y usted, señorita, está despedida. Agradezca que no la reportamos por acoso a nuestra familia. Fernanda, exclamó Alejandro, pero su hermana ya empujaba a su madre de regreso al evento. Vuelve cuando estés presentable, le espetó a Alejandro. Ya causaste suficiente vergüenza por hoy, cuando quedaron solos nuevamente. El abismo entre ellos parecía insalvable. Nunca quise hacerte daño, murmuró Alejandro. Pero lo hiciste, respondió Itzel con voz cansada. Y lo peor es que ni siquiera era necesario mentir. Hubiera entendido si hubieras sido honesto desde el principio. Lo hubieras hecho.
preguntó él, una sombra de esperanza en su voz. Itzel guardó silencio, la respuesta atrapada en su garganta, porque la verdad era que no lo sabía. Si hubiera conocido a Alejandro Montemayor en lugar de Alex, habría permitido que se acercara, habría descubierto al hombre detrás del apellido. El sonido de su teléfono rompió el momento. Era un mensaje de su madre. Urgente. La empresa envió notificación oficial. Tienen 30 días para desalojar voluntariamente. Después vendrán con policías. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían perdido toda calidez. «Felicidades por tu premio a la labor humanitaria», dijo con amarga ironía. «Tu familia acaba de notificar a la mía que tienen un mes para abandonar tierras que han cultivado por generaciones». Se dio la vuelta y se alejó, cada paso separándola más del mundo de fantasía en que había vivido los últimos meses. Detrás de ella, Alejandro permaneció inmóvil, atrapado entre dos lealtades imposibles de reconciliar. Ninguno de los dos notó a Mercedes observándolos desde una ventana, su rostro surcado por una emoción que nadie hubiera reconocido en la implacable matriarca. El arrepentimiento. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la biblioteca de la mansión Montemayor. Mercedes permanecía inmóvil frente al antiguo secretario de caoba, contemplando un pequeño huipil descolorido por el tiempo. Sus dedos acariciaban los bordados con una delicadeza impropia de su habitual severidad. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó, haciéndola guardar apresuradamente el tejido en un cajón. «Deberías estar descansando, madre». Alejandro entró con aspecto cansado, el traje arrugado después de días de reuniones interminables. «Tengo 72 años, no 90», respondió ella con sequedad. «Mi corazón está perfectamente». Alejandro suspiró y se sirvió un vaso de agua, evitando el licor que tanto necesitaba. «¿Alguna noticia de tu mesera?», preguntó Mercedes de repente, con una casualidad estudiada. «Su nombre es Itzel», corrigió él automáticamente. «Y no responde mis llamadas, no la culpo». Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y confesiones pendientes. «¿Qué sabes realmente de ella?», insistió Mercedes. «Sé que es brillante, apasionada, auténtica, cada palabra una puñalada a su propia conciencia, y que nuestra familia está destrozando todo lo que ella valora». Mercedes se acercó a su hijo, estudiando los rasgos que tanto le recordaban a su difunto esposo, pero con una sensibilidad que Eduardo Montemayor jamás poseyó. «Hay una historia que nunca te conté», comenzó con voz queda, «sobre una joven de buena familia que una vez se enamoró de quien no debía, un joven profesor universitario, brillante pero sin fortuna ni apellido, con sangre indígena». Alejandro la miró sorprendido. Su madre nunca hablaba de su juventud. «Los padres de la joven intervinieron, por supuesto», continuó Mercedes. «Amenazaron con desheredarla, con arruinar la carrera del muchacho. Y ella eligió la seguridad, el deber familiar. Esa joven eras tú», concluyó Alejandro, comprendiendo al fin el origen de la amargura que siempre había detectado bajo la superficie de su madre. Mercedes asintió, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Su nombre era Raúl Jiménez. En el pequeño apartamento que compartía con Carmela, Itzel tecleaba furiosamente en su computadora las notas de campo sobre San Juan Tepozcolula, entrevistas a los ancianos, mapas de límites territoriales ancestrales. Todo se convertía en un documento que podría servir como defensa legal para su comunidad. El rostro de Alejandro aparecía en su mente con dolorosa frecuencia, pero lo apartaba con determinación renovada. Su traición ahora servía como combustible. Un golpe en la puerta interrumpió su trabajo. «¿Esperas a alguien?», preguntó Carmela, levantando la vista de sus libros. Itzel negó con la cabeza, acercándose cautelosamente a la puerta. Al abrirla se encontró con Pablo, su jefe y amigo del restaurante, con expresión incómoda. «¿Puedo pasar?», preguntó, evitando su mirada. Algo en su actitud encendió alarmas en Itzel, pero se apartó para dejarlo entrar. «¿Qué ocurre?». Pablo extrajo un periódico local de su mochila y lo extendió sobre la mesa en la sección de sociales. Una fotografía mostraba a Alejandro Montemayor sonriendo junto a personalidades de la élite oaxaqueña, y debajo, en letras más pequeñas, el soltero más codiciado de Oaxaca habría encontrado el amor en una inesperada mesera de origen mixteco, según fuentes cercanas a la familia. La sangre abandonó el rostro de Itzel. «Yo no», comenzó Pablo, visiblemente avergonzado.
Bebí de más anoche con unos amigos periodistas. Mencioné que habías estado saliendo con un cliente frecuente, un tal Alex. Ellos conectaron los puntos cuando vieron a Montemayor salir tras una mesera en la gala. Lo siento, Itzel. Ella no respondió, sus ojos fijos en la imagen, su vida privada, expuesta como chisme social, su comunidad. Ahora sabiendo que mientras luchaban contra los Montemayor, ella salía con uno de ellos. «Necesito que te vayas», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «El dueño del restaurante está furioso», añadió Pablo antes de salir. «Dice que no quiere problemas con los Montemayor, lo siento, pero no vuelvas por un tiempo». Cuando la puerta se cerró tras él, Itzel se derrumbó en la silla. En cuestión de días, había perdido su trabajo, su dignidad, el respeto de su comunidad, y el hombre que, a pesar de todo, seguía ocupando un rincón de su corazón. Su teléfono vibró con un mensaje. Era del profesor Raúl. «Necesito verte urgentemente». «Es sobre los Montemayor». Doña Soledad Ramírez ajustó su rebozo mientras esperaba paciente frente a su pequeña casa en las afueras de Oaxaca. El patio, lleno de plantas medicinales y telares con trabajos a medio terminar, reflejaba una vida dedicada a preservar conocimientos ancestrales. El automóvil que se detuvo frente a su puerta desentonaba completamente con el entorno. Mercedes Castillo de Montemayor descendió con la elegancia aprendida en décadas de vida privilegiada. «Sabía que vendrías», dijo Soledad sin levantarse de su banco de madera. «Toma asiento, Mercedes. El camino desde tu casa es largo». La matriarca de los Montemayor dudó un instante antes de sentarse en el banco ofrecido. Incómoda pero determinada. «¿Cómo sabías que vendría?», preguntó arreglando instintivamente los pliegues de su falda de diseñador. «Las tejedoras aprendemos a reconocer cuando los hilos comienzan a tensarse», respondió enigmáticamente la anciana. «Y los hilos que conectan a tu hijo con Itzel han creado un patrón que ya no puedes ignorar». Mercedes se removió inquieta. «¿Conoces a la chica?». Soledad asintió, sus manos arrugadas continuando mecánicamente el trabajo en un pequeño telar. «La conozco desde niña. Tiene el don como su abuela». Sus ojos nublados por cataratas parecían ver más allá de lo físico. «¿Viniste por ella o por ti misma, Mercedes?». La pregunta, directa como flecha, desarmó a la visitante durante su convalecencia. Mientras Itzel le contaba historias sobre tradiciones mixtecas, algo se había removido en Mercedes, recuerdos sepultados, caminos no tomados. La joven idealista que había sido antes de convertirse en la señora Montemayor. «Hace 40 años elegí mal», admitió finalmente. «Pero mi hijo parece dispuesto a cometer el error opuesto, abandonarlo todo, incluso su responsabilidad familiar por alguien que apenas conoce». «¿Y crees que eso es un error?», preguntó Soledad sin levantar la vista de su tejido. «Es un Montemayor», exclamó Mercedes con súbita vehemencia. «Tiene obligaciones, un legado que proteger». Soledad dejó su labor y clavó su mirada en la visitante. «¿Qué legado, Mercedes? Fortunas construidas sobre tierras arrebatadas, un apellido que genera tanto miedo como respeto». «No entiendes», protestó Mercedes, poniéndose de pie. «Fue un error venir. Entiendo más de lo que crees». La voz de Soledad la detuvo. «¿Crees que no reconocí tu huipil aquel día en el mercado, el que Itzel le vendió a tu hijo para ti? Ese tejido cuenta la historia de un amor truncado, de una mujer que eligió seguridad sobre pasión. Lo reconocí porque yo misma lo tejí, hace 40 años, para una joven que visitaba mi puesto con un estudiante de antropología llamado Raúl Jiménez». Mercedes se tambaleó apoyándose en la pared de adobe para no caer. «Imposible», murmuró. «Ese huipil se perdió. Yo lo guardé durante años, pero desapareció en una mudanza». «No se perdió». Soledad sonrió con tristeza. «Raúl me lo devolvió el día que te casaste con Eduardo Montemayor. Dijo que no podía conservarlo, que le recordaba demasiado a un sueño imposible. Yo lo guardé todos estos años, hasta que decidí venderlo. El destino quiso que regresara a ti, a través de los hilos que ahora conectan a tu hijo con Itzel». Mercedes se dejó caer nuevamente en el banco, abrumada por las implicaciones. Raúl Jiménez, el nombre que había intentado olvidar durante décadas. «¿Dónde está él ahora?», preguntó con voz quebrada. «Enseña antropología en la Universidad Estatal», respondió Soledad. «Nunca se casó. Dedicó su vida a defender comunidades indígenas contra empresas como la tuya.
Hizo una pausa significativa. Es el profesor de Itzel. El círculo se cerraba con perfecta e implacable simetría. Mercedes sintió que el destino, paciente pero inexorable, le presentaba una segunda oportunidad, no para ella misma, sino para rectificar a través de su hijo el error que había definido su vida. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, con una humildad que jamás había mostrado ante nadie. Soledad retomó su tejido antes de responder. Primero aprende a escuchar. Sus dedos ágiles entrelazaban hilos de colores con precisión asombrosa. No solo las palabras, sino lo que hay detrás de ellas. Como cuando tejes, lo importante no son los hilos individuales, sino el patrón que crean juntos. Y así, bajo el techado sencillo de una maestra tejedora mixteca, la orgullosa matriarca de los Montemayor recibió su primera lección sobre el arte de reparar lo que una vez se rompió. Octubre vestía a Oaxaca con su manto de preparativos para el Día de los Muertos. Las calles del centro histórico se transformaban gradualmente con guirnaldas de papel picado, mientras el aroma del pan de muerto y la cera de las veladoras comenzaba a impregnar el aire. Para los turistas, era una experiencia folclórica. Para los oaxaqueños, el momento más íntimo del año, cuando el velo entre mundos se adelgazaba hasta permitir el reencuentro con los ausentes en San Juan Tepozcolula. Sin embargo, la celebración se teñía de urgencia. Itzel contemplaba a los ancianos de la comunidad preparando el altar comunitario con una solemnidad que trascendía el ritual anual. Este año, cada ofrenda era también un acto de resistencia, una declaración. Aquí estamos, aquí permaneceremos, aquí descansan nuestros ancestros. 4 días, murmuró su tío Mateo, ajustando una fotografía desgastada en el altar. Es todo lo que nos queda antes de que vengan con sus máquinas y papeles. Las negociaciones habían fracasado. Los abogados contratados por organizaciones indígenas habían encontrado una maraña legal impenetrable, concesiones otorgadas en la época del PRI, documentos con firmas de autoridades que ya no vivían, permisos ambientales expedidos con sospechosa rapidez. «Todavía podemos resistir», insistió Itzel, mostrando los documentos recopilados con ayuda del profesor Raúl. «Las tierras del bosque sagrado tienen protección ceremonial según la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. Los papeles no detienen bulldozers, sobrina», respondió Mateo con amargura. «Ya vimos cómo funcionan estas cosas en otras comunidades». Mientras tanto, en la mansión Montemayor, Mercedes examinaba con nostalgia el huipil que guardaba en un cajón secreto de su escritorio. Sus visitas a doña Soledad habían despertado recuerdos que creía enterrados para siempre. La antigua tejedora había sido testigo de su historia con Raúl, y ahora, 4 décadas después, se había convertido en su inesperada confidente. «Es hora de rectificar errores», murmuró Mercedes para sí misma, tomando una decisión que cambiaría el curso de múltiples vidas. Esa misma tarde, Alejandro enfrentaba a Fernanda en la sala de juntas de Agroindustrias Montemayor. «Madre ha ordenado suspender temporalmente el proyecto de San Juan Tepozcolula», anunció, entregándole un documento oficial. Fernanda lo leyó con incredulidad creciente, su rostro enrojeciéndose de furia. «¿Qué le has dicho? ¿Cómo la manipulaste?», exigió, arrojando el papel sobre la mesa. «Esto es una locura. Los contratos están firmados, las máquinas alquiladas, los trabajadores contratados». «No fui yo», respondió Alejandro con calma. «Parece que madre está redescubriendo su propia conciencia». En la universidad, el profesor Raúl entregaba a Itzel una carpeta con documentos históricos que había logrado rescatar del archivo estatal. El título comunal original, reconocido por la corona española y ratificado después de la Revolución, explicó, menciona específicamente el carácter sagrado del bosque y el manantial. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó Itzel asombrada. Raúl sonrió enigmáticamente antes de responder. «Digamos que tengo una deuda personal con tu comunidad y con la historia de Oaxaca. Esa noche, mientras las primeras velas se encendían en los altares por toda la ciudad, 4 personas contemplaban la misma luna desde lugares diferentes. Itzel, colocando cuidadosamente la foto de su abuela junto a sus manjares favoritos. Alejandro, revisando documentos legales en busca de una solución. Mercedes, sosteniendo un huipil desgastado mientras tomaba la decisión más difícil de su vida. Y Raúl, contemplando una vieja fotografía en sepia de una joven sonriente junto a un manantial en las montañas mixtecas.
El destino había tejido sus hilos durante décadas, separando y uniendo vidas en patrones que solo ahora comenzaban a revelarse, y mientras Oaxaca se preparaba para recibir a sus muertos, los vivos se encaminaban hacia un encuentro que cambiaría para siempre el curso de sus historias entrelazadas. Mañana, el Día de los Muertos traería más que ofrendas y recuerdos, traería confrontación, ¿verdad? Y quizás la posibilidad de un nuevo comienzo. El 1 de noviembre amaneció en Oaxaca con una claridad excepcional. El aire, perfumado por el aroma dulzón de las flores de cempasúchil, vibraba con la energía contenida propia de los días liminales. En el panteón de San Juan Tepozcolula, las familias comenzaban a reunirse desde temprano, limpiando las tumbas y decorándolas con ofrendas coloridas, como una última barricada de belleza ante la amenaza inminente. Itzel había pasado la noche en vela, ultimando detalles con el Comité de Defensa Territorial. Las pancartas estaban listas, los medios de comunicación alternativos alertados, las organizaciones de derechos humanos en espera. Si Agroindustrias Montemayor insistía en comenzar los trabajos en plena celebración sagrada, al menos enfrentarían resistencia digna y visible. El sonido de motores acercándose tensó a todos los presentes. Por el camino principal aparecieron 3 camionetas negras seguidas de 2 vehículos policiales. Y, más atrás, el amenazador perfil amarillo de un bulldozer. Con calma ceremonial, Mateo se colocó al frente del grupo, flanqueado por los demás ancianos. Itzel, con su cámara lista para documentar cualquier abuso, se situó junto a su tío. Fernanda Montemayor descendió de la primera camioneta, impecablemente vestida y acompañada por un abogado que sostenía varios documentos. «Buenos días», saludó con formalidad artificial. «Como deben saber, hoy comienzan oficialmente los trabajos de adecuación del terreno para nuestro proyecto agroindustrial. Están interrumpiendo una ceremonia sagrada», respondió Mateo con dignidad. «Hoy honramos a nuestros muertos en la tierra que nos legaron». La tensión aumentaba por momentos. Itzel mostró el título comunal histórico que había conseguido el profesor Raúl, pero Fernanda apenas le dedicó una mirada despectiva. Repentinamente, otra camioneta se detuvo tras las líneas policiales. Alejandro descendió apresuradamente y corrió hacia el lugar del enfrentamiento. «Detengan todo», ordenó colocándose entre su hermana y la comunidad. «Que esto ha ido demasiado lejos». Entregó a Fernanda un documento firmado por Mercedes como accionista mayoritaria, ordenando la suspensión inmediata del proyecto. Su hermana, furiosa, lo desestimó e hizo un gesto al operador del bulldozer, que avanzó hacia el perímetro del bosque sagrado. Todo ocurrió en segundos. La máquina derribó un árbol centenario, enviando una lluvia de flores de cempasúchil que habían sido colocadas en sus ramas como ofrenda. Los manifestantes corrieron para formar una línea humana, mientras los policías desenfundaban sus toletes. Y entonces, como una aparición imposible, Mercedes Montemayor avanzó con paso firme hacia el centro del conflicto. «Apaga esa máquina inmediatamente», ordenó con voz autoritaria que cortó el caos como un cuchillo. Se volvió hacia la comunidad reunida, sus ojos encontrando momentáneamente los de Itzel, antes de declarar: «Esta tierra les pertenece, y Agroindustrias Montemayor retira oficialmente cualquier pretensión sobre ella». Mientras Fernanda protestaba enfurecida, otra figura se unió a la escena, el profesor Raúl Jiménez, cargando un maletín de documentos. Al verlo, Mercedes pareció momentáneamente vulnerable, como si 40 años se disolvieran en un instante. Doña Soledad, que había permanecido entre los ancianos, dio un paso adelante. «Es hora de decir la verdad», anunció con voz clara. «Estos 2 jóvenes se amaron profundamente hace 40 años. Ella, hija de la aristocracia oaxaqueña; él, brillante estudiante de antropología con sangre mixteca». Un murmullo de asombro recorrió la multitud, mientras Soledad revelaba la historia de amor truncada por prejuicios familiares, explicando cómo Mercedes y Raúl habían visitado precisamente ese manantial sagrado antes de su separación. Súbitamente, Mercedes se desplomó en medio de su declaración. En un instante Alejandro, Raúl e Itzel corrieron hacia ella. «¡Un médico!», gritó Alejandro, sosteniendo a su madre inconsciente mientras los paramédicos la atendían. Raúl tomó su mano con delicadeza. «Estoy aquí, Meche», susurró. «No te rindas ahora.
cuando la ambulancia partió llevándose a Mercedes, Raúl, Alejandro y sorprendentemente también a Fernanda, un silencio solemne descendió sobre el lugar. El bulldozer permanecía inmóvil. Los policías comenzaban a replegarse sin órdenes claras. Itzel observó cómo los pétalos de cempasúchil, dispersos por la breve violencia, formaban caminos dorados sobre la tierra en disputa, caminos que, como en la tradición del Día de los Muertos, parecían señalar un retorno, una reconciliación, un nuevo comienzo para todos los involucrados en esta historia de amor, poder y redención. Un año después, Oaxaca se vestía nuevamente con los colores vibrantes de la Guelaguetza. El cielo despejado de julio cobijaba la inauguración del Centro Cultural Mixteco en las afueras de San Juan Tepozcolula, una construcción que combinaba armoniosamente elementos tradicionales y contemporáneos. Itzel contemplaba el edificio con una mezcla de incredulidad y orgullo. Los amplios espacios albergaban talleres de tejido tradicional, una biblioteca de historia oral, salas de exhibición para artesanos locales y un área educativa donde los niños aprendían simultáneamente tecnología moderna y conocimientos ancestrales. «Aún no puedo creer que lo logramos», murmuró ajustando una última flor en el altar ceremonial que presidiría la inauguración. «Lo lograste tú», corrigió Alejandro. «Tu visión, tu perseverancia». Los meses transcurridos desde aquel fatídico Día de los Muertos habían transformado profundamente a todos los involucrados. Tras recuperarse de su colapso, Mercedes había emprendido cambios radicales en la empresa familiar. Creó un fideicomiso para restituir tierras a comunidades afectadas y destinó parte importante de sus recursos a proyectos de preservación cultural, comenzando por hacer realidad el sueño que Itzel le había compartido durante sus visitas al hospital. Fernanda, inicialmente furiosa y resistente, había terminado por vender sus acciones y mudarse a Monterrey. La herida familiar aún sanaba lentamente, pero un primer intercambio de cartas con su madre sugería que la reconciliación, aunque distante, no era imposible. La relación entre Mercedes y Raúl había florecido en una amistad profunda, nutrida por décadas de experiencias separadas y un respeto mutuo que trascendía etiquetas. No era un romance tardío como algunos murmuraban, sino algo más valioso, la sanación de una herida antigua, la recuperación de una conexión que nunca debió romperse. «Traje algo para la exhibición inaugural», anunció Mercedes, acercándose con un bulto cuidadosamente envuelto. «Creo que pertenece aquí». Era el huipil antiguo, aquel que había conectado tantos destinos. Ahora ocuparía un lugar de honor en la sala de textiles tradicionales, con una placa que relataba su extraordinaria historia, mientras la comunidad se reunía para la ceremonia oficial. Itzel observaba las transformaciones a su alrededor. Mateo, todavía autoridad respetada, dirigía a los ancianos en la bendición tradicional mixteca. Doña Soledad, más encorvada pero con la chispa intacta en sus ojos nublados, supervisaba a jóvenes aprendices de telar. Pablo había venido desde la ciudad con su nueva pareja, las tensiones del pasado finalmente superadas. Alejandro, por su parte, había encontrado un equilibrio entre sus responsabilidades empresariales y su compromiso con el desarrollo comunitario sustentable. Ya no era el heredero reluctante ni el filántropo idealista, sino un puente entre mundos que antes parecían irreconciliables. Cuando llegó el momento de la inauguración formal, Itzel tomó la palabra con una confianza que había crecido durante el último año. «Este centro nace de una historia de desencuentros que se transformaron en encuentros», dijo, su voz clara llevada por el viento de la montaña, «de heridas que se convirtieron en puentes, de hilos que parecían destinados a permanecer separados y que finalmente formaron un nuevo tejido». Al anochecer, cuando la celebración continuaba con música tradicional y platillos típicos, Itzel y Alejandro se encontraron brevemente solos en la terraza que miraba hacia el valle. «¿Valió la pena?», preguntó él tomando su mano con naturalidad. Todo el dolor, la confusión, los malentendidos. Itzel contempló el panorama. En un rincón del patio, Mercedes recibía su primera lección formal de tejido en telar de cintura bajo la guía paciente de Doña Soledad. Más allá, Raúl y Mateo compartían historias con un grupo de niños fascinados. «Mi abuela decía que el tejido más hermoso siempre comienza con un nudo», respondió, entrelazando sus dedos con los de Alejandro.
y que las manos más sabias son las que aprenden a convertir los errores en parte del patrón. En el horizonte, el sol oaxaqueño se despedía con una explosión de colores que ningún tejido podría jamás replicar completamente. Pero en este lugar, donde el pasado y el futuro se encontraban, se tejía algo igualmente valioso, un diseño nuevo que preservaba los hilos esenciales de la tradición mientras creaba espacios para patrones inesperados y hermosos.